Hola a todos, en esta oportunidad analizaremos el caso de Barrios Altos según las lecturas trabajadas en clase del curso de ética. Contextualizando un poco esta tragedia, ocurrió el 3 de noviembre de 1991 en los Barrios Altos, en el cercado de Lima, Perú. En este suceso 15 personas murieron, entre ellas un pequeño niño, y otras personas fueron gravemente heridas. Eh, los responsables de este acontecimiento fueron identificados posteriormente como miembros del Grupo Colina. Esta masacre se dio en el gobierno del presidente de aquel entonces, Alberto Fujimori, y también con el terrorismo a su máxima plenitud, con el MRTA y Sendero Luminoso. Para precisar mejor en este punto, debemos conocer qué es un problema ético. Según Ramón Ponce, estamos frente a una situación relevante para la ética cuando hay un conflicto de intereses. Es decir, el acto que realizamos tiene como consecuencia una repercusión en los intereses de otra persona. Pero no cualquier interés, sino aquellos de carácter intransferible, tales como son los derechos, el bienestar y el trato igualitario. Entonces tenemos la siguiente fórmula o estructura. Si cierto acto X atenta de manera injustificada contra el bienestar, los derechos o algún criterio elemental del trato igualitario contra algún ser, entonces esta práctica es moralmente discutible. Entonces podemos concluir que el problema ético en los barrios altos, el agente moral por una parte son los miembros del Grupo Colina, quienes atentaron directamente contra los derechos, la integridad física, el bienestar, el trato igualitario de las personas presentes en aquella pollada. Por otra parte, tenemos que otro agente moral es el Estado, el cual participó indirectamente al avalar el crimen contra aquellas personas afectadas y también al aprobar y la ley de amnistía que protegía a los responsables, incumpliéndose un derecho de justicia contra los afectados. Para responder a esta pregunta debemos tener en claro cuándo un agente incurre en una responsabilidad moral y o causal. Según Ramón Ponce, mientras que un responsable causal es solo aquel que origina un evento, el responsable moral es aquel que hace o deja de hacer una acción de manera libre. Y este acto infringe una suerte de compromiso razonable con los demás, infracción que es legítimo pedir rendición de cuentas. Entonces, ¿podemos realmente hacer una demanda moral a los miembros del Grupo Colina? ¿Y qué hay del Estado? Según la definición antes vista, los miembros del Grupo Colina son considerados por una parte, y con toda razón, responsables causales, ya que fueron ellos quienes perpetraron aquella masacre. Por otra parte, son también considerados responsables morales, ya que estos tomaron la libre decisión de la aceptación de la ejecución de aquellas personas en aquella pollada. Además, por otro lado, también tenemos que el Estado es considerado también un responsable, si no es considerado un responsable causal, sí lo es moralmente, ya que ellos fueron quienes tomaron la decisión y demandaron la aniquilación de aquellas personas en Barrios Altos. Además que protegieron a las personas que perpetraron aquel crimen con la ley de amnistía. Según la reificación de Hornet, el cual asevera que el hombre reconoce mal al prójimo, que se le ve como objeto y se utiliza a conveniencia de la forma más egoísta posible para llegar a un fin. Contrastando esta definición con lo acontecido en Barrios Altos, una situación que refleje reificación sería que los agentes del Estado, miembros del Grupo Colina, vieron a aquellas personas como medios para alcanzar su objetivo, el combatir y eliminar el terrorismo.
También no se reconoció a dichas personas, a los afectados, como personas con afecto. En el caso de Barros Altos, podemos identificar que los tres niveles de menosprecio propuestos por Hornet están presentes, los cuales son la violación, la desposesión y la deshonra. El primero, el cual consiste en despojar violentamente las posibilidades de utilizar su cuerpo. ¿Por qué? Porque claramente evidenciamos que las personas afectadas, en este caso, tanto los dados a muerte como los sobrevivientes, que fueron vejados, y se les privó el derecho de usar su cuerpo a voluntad, dejando por ejemplo a uno de los sobrevivientes sin el uso de sus extremidades inferiores. ¿Y por qué la segunda forma de menosprecio? El cual está determinada por la desposesión y sustracción de derechos, porque a los afectados y familiares se les privó principalmente el derecho a la justicia, con la amnistía que hizo el Estado, el cual perdonó a los culpables, tanto responsables morales como causales. Finalmente tenemos que se aplica también una forma de humillación y o deshonra, puesto que no se les reconoce a dichos individuos, las víctimas de Barros Altos, no se les identificó como significantes para el país, no se les honró ningún derecho alguno como ciudadanos.